¿Quién era? ¿Cómo formó parte de la historia de México? La historia empezaría cuando nació, cómo fue educado en el seno familiar y cómo se formó en un militar hasta llegar al grado de general. Pero mejor les cuento cuando la vida del general Felipe Ángeles dio un giro de 360 grados que posiblemente él nunca se habría imaginado. Esta historia comenzó en febrero de 1913, cuando varios militares se han sublevado al gobierno maderista y han iniciado el ataque a Palacio Nacional y a varias zonas de la periferia de la plaza están bajo fuego de las tropas de los generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz. Se da el primer enfrentamiento entre los generales Bernardo Reyes y Lauro Villar. El general Lauro Villar, a cargo de la defensa de Palacio Nacional, lo han herido, mientras que por el lado golpista, el general Bernardo Reyes ha caído muerto por la ráfaga de balas de soldados maderistas. Victoriano Huerta sale de su retiro y le ofrece su apoyo al presidente de México. Francisco I. Madero le transfiere el mando a Victoriano Huerta, el cual ahora tiene el control del ejército para defender la plaza y acabar con los militares golpistas. Madero presiente que ha cometido un gran error. Pero, ¿en quién confiar? Motivo por el cual el presidente Francisco I. Madero toma una decisión inesperada y sale con rumbo a Cuernavaca en busca de ayuda y sobre todo de alguien en quien confiar. El general Felipe Ángeles se encuentra acuartelado con sus tropas en Cuernavaca. Ángeles era el único militar en el cual Madero podía confiar. El general Felipe Ángeles, hijo de Juana Ramírez y Felipe Ángeles Melo, nació el 13 de junio de 1869 en Hidalgo. Su padre, un pequeño agricultor que alcanzó el grado de coronel luchando contra las intervenciones extranjeras de 1847 y 1862, le permitió ganar una beca de Porfirio Díaz, le concedió por méritos de su padre durante la lucha contra la intervención francesa. Ingresó al colegio militar a la edad de los 14 años, el 26 de enero de 1883. En 1912 fue ascendido a general brigadier y nombrado director del colegio militar, donde reformó la vida escolar, mejoró el servicio y trato hacia los reclutas o cadetes. Inspiraba un profundo respeto y orgullo entre los integrantes del ejército. Durante su dirección, el colegio militar inició un periodo de transformación conocido como la época de oro de ese notable plantel. Mostró su inconformidad ante las injusticias cometidas por el ejército contra los yaquis y ante el favoritismo como el eje de promociones en el ejército. Fue nombrado jefe interino de la 7ª Zona Militar en Morelos, responsable de la campaña contra el zapatismo, al mando de 2 generales, 35 jefes, 213 oficiales y 4,000 efectivos de tropa. Así que se encontraba comisionado en Morelos para lograr la paz social en el estado, por órdenes de Francisco I. Madero. El presidente Francisco I. Madero ha regresado a Palacio Nacional y lo acompaña el general Felipe Ángeles con todo su destacamento y están listos para enfrentar a los militares sublevados. Para su mala fortuna del general Felipe Ángeles, debe estar bajo las órdenes del general Victoriano Huerta, ya que está a cargo, por órdenes de Madero, de la defensa de Palacio Nacional y la plaza. El general Victoriano Huerta
está planeando el contraataque para detener a los militares golpistas que están en la ciudadela atrincherados. Pero antes de todo eso, se dio tiempo para planear otras cosas y confabularse con varios generales golpistas, y hasta el embajador de los Estados Unidos de América le entró, ya que todos ellos tenían algo en común: eran antimaderistas y sobre todo odiaban al presidente Madero. Los generales sublevados Félix Díaz y Manuel Mondragón se encuentran en la ciudadela con sus tropas, los cuales están bien armados, ya que ahí es el bastión y fábrica del armamento de la Ciudad de México. Han fortificado la ciudadela y sus alrededores. Victoriano Huerta, comandante militar de la Ciudad de México y aparentemente fiel al gobierno de Madero, ordena un ataque de caballería e infantería a la ciudadela, atacando todos sus flancos. El general Ángeles se da cuenta de lo absurdo del plan de Huerta y le dice que todo ese plan es inútil e irracional, continuar mandando hombres al matadero. Huerta le dice que se apegue al plan y que empiece con el bombardeo. El general Felipe Ángeles está a cargo del bombardeo, pero no puede hacer mucho, ya que tiene únicamente balas de metralla que son inútiles para penetrar los muros de la ciudadela. Tropas leales al gobierno maderista son masacrados, junto con varios civiles alcanzados por el fuego cruzado. Victoriano Huerta los había enviado a la muerte, ya que era una parte de su plan. A los siguientes días, Huerta y compinches se encargaron de hacerle la vida imposible a Madero, generales rebeldes que lo quieren derrocar, un general que no puede detener a los militares golpistas, un embajador amenazando con una posible intervención americana y un Congreso que no lo apoya. Tantos eran los problemas que tenía que enfrentar, a tal grado que lo atarugaron. Pero lo peor para el presidente Francisco I. Madero fue en haber confiado en los que no debía. El 18 de febrero de 1913, el golpe final se había dado. El presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez han sido apresados. Más tarde, el general Felipe Ángeles es arrestado. Victoriano Huerta, junto con Manuel Mondragón, Félix Díaz y Aureliano Blanquet, deciden el destino de Madero, Pino Suárez y Ángeles: ser asesinados por un rural. Pero, a última hora, Victoriano Huerta le perdonó la vida al general Felipe Ángeles y lo envió exiliado a Europa. En Europa se puso en contacto con Miguel Díaz Lombardo, representante del movimiento constitucionalista. Entonces regresó secretamente al país el 16 de octubre de 1913 y se presentó ante Venustiano Carranza en Sonora. El primer jefe del ejército constitucionalista lo nombró subsecretario de guerra, pero no alcanzó el máximo cargo de guerra en ese entonces, por la decidida oposición de los generales revolucionarios que veían con recelo a un miembro del antiguo Ejército Federal. El general Felipe Ángeles se dio cuenta que Venustiano Carranza no se apegaba al espíritu legalista y democrático de Madero. Ángeles terminó distanciándose de Carranza y uniéndose a las fuerzas del general Francisco Villa,
a las que se incorporó como comandante de artillería de la División del Norte. Además de cultivar una muy buena relación con el Centauro del Norte, tuvo una participación muy destacada en las batallas. En la batalla de Paredón planeó y dirigió la más espectacular carga de caballería en la que participaron 8.000 jinetes, que en media hora pusieron en fuga a las tropas del usurpador. Tras la derrota de Huerta y la terquedad de Venustiano Carranza de ser el próximo presidente, se agravó la división entre Carranza y Villa. Ángeles no se mantuvo al margen de la disputa y produjo una serie de textos en la que defendía a la División del Norte. Promovió la Convención de Aguascalientes, a la que asistió como representante de Villa. Ahí logró la participación de los zapatistas y votó por el retiro de Carranza como primer jefe. Entonces vino el choque entre villistas y carrancistas. Avanzó a la Ciudad de México, a la que entró el 2 de diciembre de 1914 al frente de la vanguardia villista. Ángeles no participó en las batallas de Celaya y León, en las que Villa resultó derrotado. Meses antes, en Torreón, Ángeles le había aconsejado a Villa de no atacar Celaya, sino retroceder hacia el norte, para alargar las líneas de abastecimiento del general Álvaro Obregón si éste lo perseguía. Tras la derrota de la División del Norte en las batallas del Bajío, Ángeles estuvo en destierro en Estados Unidos. Regresó a finales de 1918 para incorporarse de nueva cuenta a las tropas de Villa. Pero, en noviembre de 1919, el general Ángeles fue traicionado por un exmilitar villista, quien, después de esconderlo en una cueva en el Cerro de las Moras, lo delató a las fuerzas de Venustiano Carranza. Fue capturado en Chihuahua, pero no podían matarlo como a sus escoltas, y mucho menos asesinarlo como a Zapata, sin que el gobierno de Carranza recibiera el repudio de la opinión pública nacional e internacional. Ya escandalizada por el reciente asesinato de Zapata, por eso se ordenó su consignación ante un tribunal militar que ordenara su muerte de manera legal. Durante los 2 días que duró el juicio, los 4.000 asientos del teatro se llenaron, y afuera permanecieron miles de personas que en su mayoría reconocían los méritos del general exvillista. A pesar del clamor de la concurrencia, que en la sesión pidió su perdón, se le condenó a muerte por el delito de rebelión. Durante la tarde, comisiones de damas y de extranjeros trataron inútilmente de entrevistarse con el general Manuel M. Diegues para solicitar el indulto. La defensa solicitó amparo a la Suprema Corte de Justicia, que se turnó burocráticamente a comisiones. Venustiano Carranza tampoco se ocupó de las peticiones de indulto. Se hizo como los 3 changos. El general Felipe Ángeles fue fusilado el 26 de noviembre de 1919. Bueno,
Yo pensaba que este era el final de la historia del general, pero no. La historia continuará recordando su nombre por generaciones, ya que próximamente se tendrá un nuevo aeropuerto internacional con el nombre del general Felipe Ángeles.